Muy bien, estamos con nuestro video de Matemática 4, uno de los primeros que hago en mi vida. No es el primero, pero es como si lo fuera, estamos aprendiendo. Soy Antonio, jefe de trabajos prácticos, Andrea la profesora, Elizabeth y Mariela las ayudantes, que vamos a compartir con ustedes la cursada. Y para comenzar, vamos con un tema que tiene mucha relación con asuntos que ustedes han tratado en Matemática 1 y Matemática 2 hace poco, medio o mucho tiempo, según sea cuando la hayan cursado. Primero, vamos a trabajar con algunas funciones de dos variables, sus expresiones y sus dominios. Ustedes en Matemática 1 y Matemática 2 veían funciones dadas por una sola fórmula, donde había que establecer el dominio y después extraer información sobre esas funciones en algunos puntos de ese dominio o en el dominio entero. Acá pasa exactamente lo mismo. Y las nociones que ustedes han aprendido en Matemática 1 y Matemática 2 sobre cómo establecer dominios de funciones son las mismas. Lo que cambia es la aplicación o el aspecto que toman para nosotros, donde trabajamos con funciones de dos variables. ¿Cuál es la diferencia? Matemática 1, función de una variable. El dominio era un intervalo o varios intervalos en el eje X y la imagen se simbolizaba, se ubicaba según un eje perpendicular que era el eje Y. Y la gráfica de una función de una variable era una curva. Para nosotros, en funciones de dos variables de Matemática 4, ahora el dominio es el plano XY o un sector del plano XY, y los valores de la función irán a representarse en un tercer eje Z. La gráfica de una función de dos variables como las que vemos nosotros es una superficie. Luego, establecidas estos modelos, después van a ver ustedes en los apuntes que les sube la cátedra, que los subimos nosotros, van a tener más información, incluso ustedes pueden investigar en los portales de internet sin ningún problema, y verán y se irán familiarizando con las funciones de dos variables a partir de ideas que ya han visto en Matemática 1 y Matemática 2. Comencemos. En Matemática 1 y 2 ustedes vieron que las funciones polinómicas de primer grado, segundo grado, tercer grado, seno, coseno y exponenciales tenían dominio máximo. En Mate 2 era R, el conjunto de los números reales, o el intervalo menos infinito a más infinito. Para nosotros el dominio máximo ahora es R2. O sea, en todo el plano XY, para cualquier valor de X y cualquier valor de Y, nosotros vamos a poder encontrar un valor sin ningún problema para las funciones polinómicas, seno, coseno y exponenciales. Un poquito más adelante, si tenemos una expresión más complicada, que es suma o resta, multiplicación o composición de cualquiera de estas, como vamos a ver los ejemplos dentro de un ratito, esas funciones también tienen dominio máximo y serán dominio R2. Luego, para funciones que no tienen estas características, vamos a ver algunos casos, obvio, hay infinidad de casos de funciones. Nosotros vamos a estudiar las funciones racionales que se presentan como una división entre una y otra de estas que tenemos aquí simbolizadas. Muy bien, la condición que imponían las funciones racionales era que su denominador no tome el valor cero, que su denominador sea distinto de cero. Así lo vieron en Matemática 1 y 2 y así también lo planteamos en Matemática 4. Las funciones irracionales que tienen problemas, porque no son todas, son las raíces de índice par, de índice 2, de índice 4, de índice 6, de índice 8, etc. Esas funciones imponen como condición, como restricción, que su argumento tome valores mayores o iguales que cero. Eso ustedes lo saben. Raíz de índice par de cualquier número negativo no está definida en el conjunto de los números reales. Y para nosotros, plano XY, R2. X toma valores reales, Y toma valores reales. Y cuando calculemos la imagen de la función en el eje Z, también va a tomar valores reales. Por último, de las que vemos nosotros, están las funciones logarítmicas. Logarítmicas neperianas, logarítmicas naturales, logarítmicas en base 2, las que corresponden. Las funciones logarítmicas imponen como condición que su argumento tome valores estrictamente mayores que cero, como ustedes vieron en Matemática 1.
¿Dónde va a radicar la diferencia entonces de establecer dominios? Si hasta ahora venimos repitiendo cosas que aprendimos en matemática 1 y matemática 2. Y bueno, planteamos la condición, pero ahora vamos a obtener dominios que están incluidos en el plano R2, en el plano XY, sus gráficas. Sus gráficas ya no van a ser intervalos, van a ser discos, van a ser sectores circulares, van a ser triángulos, rectángulos, o vaya a saber cuál restricción nos impone a nosotros la función con la que estemos trabajando. Ahora vamos a pasar a algunos ejemplos.